Una pregunta, dentro de las clasificaciones que hizo la DIAN, no encuentro las entidades extranjeras sin ánimo de lucro. En este momento no sabemos qué hacer. Realmente hay unas que, por ejemplo, tengo unas que están clasificadas en la 06, otras no tienen clasificación, otras están en la 04. Obviamente las entidades sin ánimo de lucro aquí en Colombia ni tienen estatutos, ni tienen asamblea. Entonces, en este momento no sabemos qué hacer. ¿Hay ustedes qué nos sugieren? Lo primero que tienen que determinar es que si es una entidad sin ánimo de lucro que está haciendo actividades meritorias, pues tienen que enmarcarse dentro de una de las estructuras del artículo 19 o el artículo 23. Si están haciendo actividades meritorias, y ya ha dicho la sentencia que esas entidades tienen que constituirse acá en Colombia con los requisitos que se establezcan, entonces tendrán que decirle a su entidad del exterior que le mande los estatutos debidamente apostillados, como está la norma legal en Colombia. Tendrá que tener a alguien que la autorice para operar, para funcionar, que es el que le tiene que dar las directrices de usted qué va a hacer con los beneficios que tiene, qué quiere hacer con ellos. O sea, tiene que haber alguien detrás que esté dando las instrucciones de qué tienen que hacer. Y estos requisitos aplican para todo tipo de entidad sin ánimo de lucro que quiera calificarse o que quiera realizar el proceso de permanencia en el régimen tributario especial para tener el beneficio del impuesto a la renta. Claro, si yo no quiero tener ese beneficio o no creo que cumpla esos requisitos, pues seré contribuyente del impuesto a la renta sobre los beneficios que obtenga. Entonces tendrá que cumplir los requisitos que se mencionaron y tendrá que entonces los estatutos pues serán los de la fundación o corporación del exterior, tendrá que traerlos acá a Colombia. El acta o la representación donde le dicen que la autoriza para que haga ese proceso, pues tendrá que levantarse por el órgano que dirija a esa entidad sin ánimo de lucro. Si es el exterior, pues tendrá que hacerse el acta, apostillarse, porque todos esos documentos del exterior tienen que surtir el debido proceso para legalización como documento válido en Colombia. Se tienen que agotar esos procedimientos para que puedan acreditarse en los requisitos para el proceso de permanencia de esas entidades. Pero mira, ayer yo estuve en la DIAN y dentro del estatuto tributario no están consideradas. No están consideradas absolutamente en ninguno de los artículos, ni el 19, ni el 23, ni el 22, ni nada. Entonces, realmente hay un vacío en la norma que en este momento hay unas mal clasificadas y no sabemos ni siquiera qué hacer. La ley establece que todos son contribuyentes del impuesto a la renta. Pero Da unas categorías de que aquel sea un contribuyente del impuesto a la renta y simplemente si no es del 19, si no es del 22, si no es del 23, si no es del 22, entonces o es un establecimiento permanente y hay unas reglas del 20-2 que dice que tienen que tributar los establecimientos permanentes. Entonces, depende del tipo de categoría asociada. O sea, yo no puedo decir que la ley no dice qué son. Si yo considero que no soy del 22, ni soy del 23, ni soy del 19 y soy una sociedad extranjera, pues está un artículo que dice es un establecimiento permanente, entonces aplico las reglas del establecimiento permanente. Y un establecimiento permanente, ¿cómo tributa? Como una sociedad nacional. Si esa es la condición que se considera. Y eso sí hay una regla para eso. Si no tiene ingresos en el país, es decir, no recibe ingresos sino del exterior. Por eso. Aquí solamente recibe es un ingreso, o sea, me pueden dar la plata, me la pueden donar y pues yo con eso tengo un ingreso y tendré que cumplir las obligaciones que me dicen las normas sobre ese ingreso. Porque es un ingreso en todo caso. Y fiscalmente dice, todos los ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio será un ingreso que será objeto de tributación. ¿Por qué? Porque lo recibo, lo ejecuto y lo desarrollo en Colombia. No es un ingreso que yo traslado al exterior para decir que es un ingreso de fuente extranjera, no, es un ingreso de fuente nacional, porque me lo están dando y lo estoy utilizando en Colombia. O sea, hay normas para eso, tocaría entrar ya a revisar artículo 26, artículo 28, artículo 59, artículo 105 para determinar cómo va a determinar el impuesto a la renta. Para terminar establecimiento permanente está el artículo 20-2, donde dice cuáles son las reglas del establecimiento permanente, para saber si es que soy qué tipo de entidad soy, y si considero que no soy ni entidad sin ánimo de lucro, considero que no soy ni cooperativa, considero que no soy entidad del artículo 22 y 23, pues tengo que aplicar esas reglas generales. Y si considero que yo me puedo enmarcar dentro del desarrollo de una actividad meritoria del artículo 19, entonces cumplo los requisitos para tener ese beneficio fiscal que me establece la norma. Porque al fin y al cabo no es obligatorio, es una decisión que cada una entidad sin ánimo de lucro tiene que determinar si va a optar o no va a optar por el régimen tributario especial. Porque la norma dice, son régimen ordinario. Excepcionalmente voy a solicitar el proceso de calificación. Y las que ya están, pues si quiero seguir con esta ventaja fiscal, pues cumple ese requisito de ley. Acá. Donde tengan el micrófono. Aquí lo tengo yo.
En cuanto a las remuneraciones de los cargos directivos, gerenciales y de control, nos mencionaban que debemos de relacionar el monto de los salarios, servicios y demás. Si una persona es fundadora, pero no está cobrando por ninguno de esos conceptos, pero él sí venga por la parte de comercial, por la parte de gestión, ¿qué sucede ahí, en ese caso? El artículo establece que usted tendrá que, o sea, primero hay varios elementos. La remuneración a miembros de cargos directivos, gerenciales o de control. Si esa persona no está dentro de ninguno de esos 3 niveles, porque puede ser, yo ni soy directivo, y el ser fundador no significa que sea directivo, ¿cierto? O sea, para que entendamos ese primer caso. Simplemente, sí, soy fundador, está ya un tema, pero a su vez hago actividades, yo le presto servicios de docencia, hablemos de una institución educativa, yo soy docente, pues simplemente la norma que me dice, a ese tiene que hacerle un contrato por escrito, tendrá que registrarlo en la página web cuando la DIAN habilite el sistema y tendrá que hacerle pagos a precios de mercado. Y entonces el decreto 2150 estableció qué se entiende por precios de mercado. Y eso es lo que usted tiene que cumplir cuando no esté dentro de la condición de cargos directivos, gerenciales o de control, que es lo que establece una de las reglas del límite del 30% para que no se configure una distribución indirecta de excedentes. Yo tengo una pregunta sobre la página. ¿Aquí? Okay, ya. No me queda claro cómo se deben publicar estos documentos en la página. Yo tengo mi página, hago un link donde voy a poner toda esta información como archivos PDF o debo reenviar esto al link de la DIAN donde muestran esto. ¿De qué forma se debe hacer? Ok, el tipo de documento o el archivo que usted quiera publicar es decisión de la entidad. Recomendamos que sea pues PDF, que es como el más fácil. ¿Qué va a publicar? La 5245, que es el documento PDF con la marca de agua presentado, que le va a arrojar el servicio cuando usted radique la solicitud como tal. Entonces, usted ese documento PDF, junto con todos los documentos soportes que ya están en PDF, que me subió con esa solicitud, más el archivo, la información en Excel que usted me presentó por los prevalidadores, si lo hizo así, usted el Excel lo puede o subir en un archivo Excel, si lo quiere escanear, lo quiere pasar a Word, usted define el tipo de archivo. Esos 3 tipos de información usted los sube al link que usted haya determinado como página web o sitio web o dirección de enlace electrónico y es la que me va a informar a mí en la solicitud 5245. En principio, claro, que usted va a decir, como esa información no la voy a tener al momento de diligenciar el 5245 porque yo necesito el 5245 para subirlo, pero puede ir subiendo los documentos soportes y el archivo Excel de los prevalidadores. Cuando formalice la solicitud, pues actualiza el link con ese archivo PDF. Pero cómo lo hace y qué tipo de archivo es decisión de la entidad, como mejor le parezca o se le facilite. Lo importante es que la sociedad civil acceda a la información. Entonces, nosotros, la entidad, la administración tributaria lo va a hacer en PDF y archivo Excel. Pero ustedes pueden hacerlo en Word, lo pueden hacer en otro tipo de documento o de tipo de archivo que ustedes consideren que se les facilita más. Y deben estar sin mínimo la solicitud 5245, que pues obviamente solamente va a poder ver la sociedad civil cuando hasta la propia DIAN lo publique o ustedes tengan el PDF de la solicitud, pero los documentos soportes y la información de prevalidadores la pueden ir subiendo desde ya porque se supone que cuando la tengan lista la pueden ir subiendo sin necesidad de erradicar la solicitud y formalizar la 5245, que es el formato para tal. Gracias. Acá. Buenos días. Nosotros somos una asociación gremial que nos toca actualizar ahorita en la responsabilidad pasamos de la 04 a la 06 según el artículo 23. En la declaración de renta que tenemos que presentar ahorita, la del 2017, hay una opción en el formulario donde nos indica que si renunciamos a la actividad, a la responsabilidad 04, ahí debemos renunciar a esa responsabilidad. No, esa casilla 28 del formulario 110 de la declaración del impuesto sobre la renta es para las entidades que pertenecen al régimen tributario especial ya con la reforma o que fueron calificadas o que continúan, que es una opción que ellos tienen para renunciar al régimen tributario especial. En su caso particular, aquellas entidades que cambiaron de un régimen a otro deben actualizar el RUT
con la responsabilidad que les corresponda en este momento. No esperar a la declaración de renta y decir, ya no soy 04 sino 06, entonces simplemente renuncio. No, esa renuncia es exclusivamente para las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan con la reforma ya al régimen tributario especial. O sea, no se marca nada. No, no se marca Ok, nada. Y es solo si quieren renunciar. Entonces, Ok, le invitamos a que lo actualicen virtualmente, se puede cambiar la responsabilidad de 04 a 06. No, Sin es que nece- ya no se puede, nos toca ya con cita. ¿Con cita? Ah, Sí. ok. Entonces, Ok, para que le gracias. actualicen el RUT. Buenos días. Es el caso de una fundación en donde ninguno de los directivos recibimos ningún tipo de dinero, ni reconocimiento, ni prestación de servicios. Todo es ad honorem. Solamente la revisora fiscal pues se le hace su pago mensual. ¿Eso lo admite el sistema o la DIAN? O sea, no hay remuneración al representante legal, pues pone 0. O sea, ahí donde dice valor de la remuneración y todo eso va a colocar 0. O sea, identifica, sí tiene que diligenciar el formato, identificar quién es el gerente, el representante legal, cargos directivos. Pero en valor de remuneración, que es en la casilla del formato 5245, pues va a dirigir, en ese caso 0 para ellos, pero como hay un ente de control, pues el valor que pague. El valor 0. Una segunda inquietud muy pequeñita. Una propiedad horizontal que tiene unos ingresos de 8 o 9 millones año, que no tiene ninguna actividad comercial, ¿debe hacer todo este proceso? No, por eso hemos hablado cuando hicimos la conferencia, artículo 19, y las propiedades horizontales son de qué artículo, o 19.5 o 22. Entonces, este proceso que hemos mencionado hoy son artículo 19, propiamente dicho, permanencia, y para el otro año, cooperativas, actualización. Aló, buenas tardes. Acá. Buenos días, hágame un favor, para un fondo de empleados, al diligenciar el formulario 2530, ahí debo colocar toda la información de todos los asociados que tenga hábiles al 31 de diciembre del 2017. Acuérdense que yo les invito a que, por favor, cuando iniciamos la presentación dijimos quiénes son los que van a hacer el proceso. Artículo 19. ¿Y los fondos de empleados qué artículos son? 23. Responsabilidad 06. Entonces, pues, están allá, no van a hacer ese proceso. Fondos de empleados, acciones gremiales 23. Este proceso de permanencia, proceso de calificación y proceso de actualización son artículo 19 y 19.4, actualización el otro año. Buenas tardes, una pregunta aquí atrás. Para subir el tema de donante, ¿cada uno se debe subir individualmente en el formato que ustedes presentaron o si ya tenemos un archivo en Excel que no lo exporta, se pueden subir, digamos, todos ya en conjunto o es uno por uno? El archivo Excel que tenga con toda la información la puede copiar y pegar en el prevalidador y generar el archivo XML. Es decir, un Excel no lo puede enviar. Tiene que el Excel copiarlo y pegarlo en el formato, en el prevalidador, generar el archivo XML y enviar la información a través del servicio informático electrónico. La idea era de eso, que si ustedes ya tenían la información en Excel, hay entidades sin ánimo de lucro que elaboran su propio prevalidador con las especificaciones que publicamos en la página web, pero si usted lo hizo en Excel puede copiar los 10 registros, 20 registros al archivo que dispuso la DIAN y subir la información a través del servicio. Pero debe ser en un XML, no puede ser un archivo Excel. Y una pregunta más, ¿ya está habilitada la plataforma? O sea, ¿cuál es la ruta? Porque si yo entro a la ruta que usted nos explica ahorita, yo no puedo ingresar a lo que nos mostró ya para subir los archivos y todo. ¿Cuál es la ruta? Son para dos subir? rutas diferentes. Los prevalidadores son una ruta y la ruta para entrar a la cuenta habilitada para el CIE es otra. Para el CIE, el régimen tributario especial, diligenciar el formato 5245 es la cuenta de usuario habilitado. Ingresa con el NIT del representante legal de la sociedad, que el que tenga la autorización y él es el que le va a aparecer habilitado el servicio. Para subir, bajar los prevalidadores y eso es otra ruta, que es en transacciones, otros servicios, prevalidadores y al final está prevalidadores régimen tributario especial. Baja el prevalidador, diligencia la información, desconectado y cuando la vaya a subir debe ingresar a la cuenta habilitada al servicio informático de presentación de archivos o envío de archivos, creo que se llama, que es la que se utiliza para presentar la información exógena también. Son dos servicios diferentes. Buenos días. Mi pregunta es, nosotros somos una fundación que prestamos servicio para la prevención de la drogadicción. Nosotros hacemos contratos con municipios alejados y con algunos colegios. Nosotros, los miembros de la fundación, no todos somos expertos en el tema. Tenemos que contratar personas para que vayan
a dictar las charlas. Digamos, y no son ni miembros de la junta directiva, ni son fundadores, sino son como ocasionales que contratamos para una determinada labor, un especialista en un tema concreto. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, si hay algún tipo de amnistía en las fundaciones, digamos, algunas que estén en mora de declaraciones o algo así. Muchas gracias. En materia de los pagos que haga cualquier tipo de entidad con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, se tienen que hacer en cumplimiento de lo que establece la norma tributaria para que el costo o gasto sea aceptado como deducción. Ya desde el punto de vista de parafiscalidad, de aportes parafiscales, pues tiene que cumplirse la norma de UGPP en esa materia. Entonces, cualquier pago que se haga a cualquier tipo de persona o entidad se tiene que hacer en cumplimiento de los requisitos que establece la norma tributaria. Si hay que hacer retención en la fuente, pues se tendría que hacer. Si hay que exigir pagos de seguridad social, pues se tendrá que hacer. Y el soporte que acredite el pago, pues se tendrá que hacer con base en lo que establece el estatuto tributario para que el costo o gasto no sea rechazado en un momento dado, porque la consecuencia es un rechazo de la deducción. Entonces, digamos que en eso se tiene que cumplir lo que dice la norma tributaria en materia de los recursos, de los reportes. Y frente a las obligaciones pendientes de pago, si existe alguna amnistía, no. En este momento no existe ninguna amnistía ni para las entidades sin ánimo de lucro ni para las sociedades comerciales. Las obligaciones pendientes de pago pues se deberán cancelar de acuerdo con los intereses que establece, intereses moratorios que establece el Estatuto Tributario. Con la última reforma tributaria no se estableció para impagos de impuestos nacionales ningún tipo de amnistía. Buenos días. Frente al formato de directores, tengo una duda si los que vamos a reportar son los que estaban a 31 de diciembre del año anterior o los que tenemos actualmente o todos los anteriores. ¿Formato de? Directores. Directores. No, el único formato que digamos que la información es antigua es la de fundadores, porque pues son las primeras personas que constituyeron la entidad como tal. Del resto, toda la información de donaciones, cargos directivos, la información de beneficios, resultados fiscales son del año gravable anterior al que están presentando la solicitud. Entonces, es la al 31 de diciembre, la que tenían al 31 de diciembre del 2017. Para cualquier tipo de solicitud, permanencia o calificación de las creadas el año pasado, salvo las creadas este año, pues que esta información sí va a ser la de este año porque pues al año anterior no existían. Pero tengan presente eso, tanto memoria económica como información de donaciones, todo es la del 2017, por favor. Buenos días, quisiera hacer una pregunta. Cuando se recibe una donación y se lleva al activo y al superávit de capital, el año siguiente se hace depreciación de esta donación del activo fijo. ¿Esta depreciación es deducible o debo pagar renta sobre esta depreciación? ¿Las donaciones es una donación condicionada? ¿Quién nos está preguntando? Por favor? Para el uso. No, por eso, es que son dos cosas diferentes. Cuando las donaciones no están condicionadas es un ingreso contable, un ingreso fiscal, para no meterme en el tema contable. Como tal, pues reconocer ingreso. No entiendo el tema del activo. O sea, porque si está condicionado para el uso. Por eso, pero le dieron fue un activo. Sí, es un activo. Ah, ok, le dieron claro, lo mismo. Si le dan un activo, la norma establece que siempre va a ser un ingreso. Lo que pasa es que el resultado al final, ese beneficio neto excedente se entiende ejecutado con el uso del activo, o sea, cuando el activo lo tiene ahí. Y claro, el activo, como usted lo tiene que reconocer como parte de la propiedad planta de equipo, tendrá que aplicar las reglas de depreciación para el uso que le está dando sobre ese mismo bien. Sí. Sí, Disculpe, como usted lo tiene, entonces, ¿sí es deducible? todo lo que usted active, si ese bien lo está activando para el uso de la actividad meritoria, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, Buenos vamos a hacer días. las últimas 5 preguntas. Buenos días, mi pregunta es en relación con la autorización para el representante legal para hacer los trámites de permanencia. Nos explicaban que esto debe estar contemplado en el acta. Para el caso de las entidades sin ánimo de lucro que ya hicimos acta y ya está aprobada y todo, ¿qué documento podría reemplazar o deberíamos hacer una asamblea extraordinaria?
Sí, deben hacer asamblea extraordinaria. No hay ningún documento que lo reemplace. La norma es clara que es un certificado de acta de asamblea o máximo órgano directivo. Por lo tanto, si no, cuando hicieron en la asamblea no previeron y no hicieron esta autorización, deberán reunirse de manera extraordinaria exclusivamente para esta autorización. Pero debe ser de asamblea o de órgano máximo. Buenos días, mi pregunta es, somos una sociedad cooperativa constituida antes del 2016. ¿Para este año solicitar el proceso de permanencia debemos presentar algo? No, lo hemos dicho que las cooperativas, independientemente del grado de cooperativa que sea o de la naturaleza sector cooperativo, no debe adelantar ningún proceso este año. Es en el 2019 de hacer un proceso de actualización. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda acerca de la determinación del beneficio neto o excedente. El año anterior yo tuve una utilidad negativa por la utilización del excedente, pero tengo acumulados, utilidad acumulada. En este caso, yo el ejercicio que yo vi es como el ejercicio presente. Obviamente yo utilicé el beneficio que me dio del ejercicio del año, pero además pues yo utilicé más dinero de mis ejercicios pasados, por lo tanto me dio negativo. En este caso, ¿cómo hago para hacer esa utilización del beneficio neto excedente para mi siguiente periodo? ¿La compensó la pérdida? ¿Le entiendo? Sí, claro. Este año tuve una utilidad de 10 años de mi ejercicio. Utilicé 37 millones, por lo tanto tuve un negativo 27 millones. 25. Que lo utilicé, que lo compensé de mis años anteriores, de otros años que había tenido utilidades, sí había tenido utilidades. En ese caso, yo, ¿cómo hago? Porque en el ejercicio que usted mostró, pues decía del año corriente. ¿Cómo hago? Yo saco mi beneficio neto antes de mi utilización o debo tener en cuenta que yo tuve un ejercicio con pérdida. Sí, lo que pasa es que aquí solamente mencionamos el artículo punto 24, pero ustedes cuando comiencen a leer la norma va a estar el 1.25, 26, 27, donde dice cuando hay pérdidas fiscales, cómo voy a compensar la pérdida fiscal, cuando hay diferencias patrimoniales, cómo se ajusta la diferencia patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Es que lo importante, que en la acta de asamblea que usted presenta antes del 31 de marzo, usted tiene que decir, este año me generó un beneficio fiscal de 1.000, pero traía pérdidas acumuladas de 1.100. Entonces, la norma sí le dice, usted puede utilizar el beneficio, parte del uso autorizado del beneficio neto excedente es en compensar las pérdidas fiscales que traía de periodos anteriores. Y entonces, en la asamblea tiene que quedar autorizado. Se autoriza el uso del beneficio neto excedente de este año para compensar las pérdidas fiscales de años anteriores. O a la inversa, este año me dio pérdida fiscal y tenía beneficios netos excedentes de años anteriores. Entonces, solicita autorización a la asamblea para cambiar el destino, porque no es que automáticamente el gerente diga, ah, no, eso que yo tenía guardado ya, ahorita me lo pasa para este. No, esos cambios de destino, de asignaciones permanentes, de beneficios netos de excedente, tiene que hacerlo el máximo órgano de dirección. Entonces, tengo que yo decirle a la asamblea, autoríceme que una reinversión que yo pensaba hacer en esto y como generé pérdida, autoríceme cambiar el destino y para que sea compensada la pérdida fiscal. Entonces debe estar en las actas, por eso es fundamental esas actas. Esas actas se vuelven un documento trascendental porque es una de las pruebas que comienza a tener la administración y los terceros para comenzar a verificar el tema. Pregunta, lo que sucede es que nosotros somos una cooperativa, estamos denominados así pues en el RUT, Cooperativa Nacional de Capacitación. Somos vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria, pero quisiera saber, según lo que explicaron y lo que he leído, pues tendríamos que hasta el próximo año solicitar como la permanencia de actualización, por decirlo así. Pero en el RUT, cuando explicaba la plataforma, hay como una casillita que decía sector cooperativo, ¿sí? En el RUT, ¿hay alguna marcación que me diga que soy de ese sector, o sea, que soy cooperativa?
Sí, esa casilla precisamente que sale en la primera pantalla del servicio es del RUT. Es una casilla que se llama sector cooperativo, se despliegan los diferentes tipos de cooperativas de primer grado, segundo nivel, confederadas, todo eso. Ustedes deben actualizar el RUT. Por eso es importante que revisemos y actualicemos el RUT. Cuando se acerquen, yo creo que eso también se puede hacer virtual, pueden seleccionar qué tipo de cooperativa es, de qué grado, y seleccionar, pero es importante que tengan esa casilla diligenciada. Por ejemplo, si ustedes son cooperativas, pero son 04 en este momento porque pertenecen al régimen, y no me presentan ahorita el 30 de abril la solicitud, el sistema pues no sabe que ustedes eran cooperativas y los va a excluir cuando ustedes no tenían por qué hacer ese proceso de permanencia. Por eso es importante que si le colocan la casilla del sector cooperativo, pues ya él no lo va a excluir porque sabe que usted es cooperativa y que no debía hacer ese trámite. Disculpe, ¿y en el RUT en qué número o en qué casilla aparece eso? Es la página 2, pero en la pantalla que mostré en el momento salía el número. O sea, en la página 2 del RUT. Sí, en la página 2 del RUT es donde usted puede decirle al funcionario, o bueno, ingrese, es que no me sé la casilla, el número de la casilla exacta, pero es en la página 2 del RUT. Cualquier inquietud, pues puedes llamar al chat o llamar o escribir en el chat y preguntar qué casilla es la del sector cooperativo. ¿Y la calificación de grupo es la misma en la que estoy en la Superintendencia de Economía Solidaria? Por Sí, ejemplo, esa es la entidad en mi de caso vigilancia y grupo control, 3. para las cooperativas es la Superintendencia de Economía Solidaria. Ah, ok, listo, muchísimas gracias. Ah, y otra pregunta, qué pena. Cuando se diligenció el formato, ¿ahí es obligatorio tener página web? Sí, ya debe tenerla creada el sitio web, el link donde tiene parcialmente la información cargada o donde la va a cargar, porque igual la verificación la vamos a hacer después de cuando ustedes respondan comentarios y todo eso. Entonces van a tener un término ahí prudencial para que puedan subir la información. Una aclaración sobre lo que han mencionado, el 30% del personal fundador o directivo. La norma hablaba de salarios, pero en la exposición ustedes hablaban un concepto más extenso, ¿sí? De ingresos o de contratos. Como quiera que los salarios se predican exclusivamente de una relación laboral conforme a la legislación colombiana, quisiera que nos precisaran eso respecto de la terminología que utilizaron. ¿El 30% es cualquier pago o está haciendo alusión exclusivamente a un contrato laboral? Cualquier pago. Para responder la pregunta que había hecho, es que efectivamente, digamos en el formulario, sí en el manual del usuario, y ahí se va a aclarar que como se está pidiendo el concepto de los pagos que se le hacen a representantes legales, cargos directivos y de control, y el artículo 356 reda 1 hace referencias a cualquier remuneración que yo le haga a ese tipo de miembros, llámese arrendamientos, honorarios, servicios, prestaciones, salarios, es cualquier remuneración que le haga a ese tipo de miembros, es lo que va a reportarse ahí porque la casilla quedó amplia. Esa aclaración, que efectivamente en el renglón dice pagos salariales, sí va a quedar, o sea, en el manual de usuario, porque ya el formato 5245 para este año, como fue prescrito de esa manera, pues no se le puede cambiar ese titulito ahí, pero eso ya se aclaró en el manual de usuario que ustedes lo van a tener a disposición. 3 preguntas. Primera es, si yo no actualicé el RUT con la 06, ¿puedo entrar a calificación este año? Antes de que sigas, ¿con la 06 o la 04? Estaba ahí en la 05, perdón, y era 04. Ok, no actualizaste el 31 de enero eso y fue creada el año pasado. Sí. Debe presentar calificación, pero ya el 2017 debe declarar renta ahorita como régimen ordinario 2017. Y solo a partir del 2018, cuando salga el acto administrativo de calificación, podrán en el 2019 declarar 2018 con régimen tributario especial. Segunda, cuando me califican negativamente por ejemplo, estamos haciendo una fundación universitaria, la cual el ministerio nos está dando más o menos la resolución y personalidad jurídica agosto, septiembre. En este año no podríamos recibir donaciones que sean deducibles para la persona
o la persona jurídica o natural que nos esté dando la donación? Sí, no podría, pues la pueden recibir, pero el donante debe tener la claridad de que la donación no la va a poder deducir porque ustedes todavía no pertenecen al régimen tributario especial. Por eso les indicaba, cuando una entidad se crea durante el primer semestre, lo más recomendable es que máximo en junio o julio esté por muy tarde radicando la solicitud de calificación por los tiempos. Si se creó en agosto, septiembre y radica en esa época, pues le va a salir la decisión ya el siguiente año y durante esos 4 meses que estuvo, digamos que se creó, durante esa fracción de año la deberán declarar como régimen ordinario. Entiendo entonces que toda calificación negativa para entidades que vienen antes del 2016, las donaciones del 2017, si la calificación fue negativa, ¿los donantes no podrían descontar su renta? No. Primero, bueno, las creadas antes del 31 de diciembre de 2016 no es negativa, es exclusión. Es decir, se excluye del régimen y eso opera a partir del año gravable 2018. 18. Sí, entonces las donaciones recibidas durante el 2017 mantienen su beneficio de poder ser descontables. Perfecto. Por último, el formulario que nosotros presentamos, que es el 5247. 5245. Ok, ese, si yo me di cuenta que cometí un error ya después de haber presentado, ¿puedo reemplazarlo como información exógena? No, señor, no. El 5245, una vez presentado, firmado electrónicamente, no admite ninguna modificación, por eso es la serie de validaciones donde les solicitamos que sean muy cuidadosos porque no se puede corregir, no va a haber acto inadmisorio, porque además el decreto establece que uno debe tomar la decisión con el envío de la primera información. Entonces, la información que se radicó es la que se va a revisar y ustedes no van a poder presentar otra solicitud porque ya el sistema les va a decir que tiene una solicitud radicada que está en curso. Y la cooperativa que antes del año pasado podíamos reinvertir en educación, que a partir del 2017 ya no se puede, eso sería, ese rubro del 20% del 10 sería un ingreso grabado. No es que no puedan, o sea, las cooperativas deben seguir reinvirtiendo el componente que no le va a tributar, o sea, que no va a pagar, no va a trasladar el impuesto al Estado. Lo que dijo la norma es, para el 2017, el 10% de ese beneficio, el 10% se lo traslada para que tenga una asignación específica por parte del Gobierno Nacional, del presupuesto, y el otro 10% tiene que utilizarlo en educación de acuerdo a la distribución que se hace. 2018, 5% cada cooperativa lo reinvierte en educación y 15% lo traslada. Y ya en el 2019, todo el 20% que se saca de ese fondo de educación se va para que el Estado directamente lo utilice. Sí, en el impuesto a la renta. O sea, se vuelve, ya en renta, cuando tienen ahí el concepto de renta líquida, ya solamente puede llevarse como renta exenta el 10%, digamos en el caso del 2017, y el otro 10% sí se tributa. Gracias. Bueno, cerramos en este instante la sesión de preguntas. Agradecemos su participación y a las personas de la DIAN, la doctora Cecilia Rico, el señor Luis Adelmo Plaza y la señora Liliana Garizábalo. De esta manera, recuerden que la CCB trabaja para el fortalecimiento institucional de las entidades sin ánimo de lucro y los invitamos a que consulten nuestra página web www.ccb.org.co en la sección de eventos y capacitaciones el cronograma que tenemos disponible para ustedes este año. Que tengan una feliz tarde.